Bienvenidos a este nuevo capítulo del Lincot Podcast. El día de hoy hablaremos sobre el periodismo en la realidad colombiana, con nuestro nuevo invitado, Federico Benítez, quien nos contará sobre su experiencia en el periodismo de crónica. Hola Federico, es un gusto tenerte el día de hoy acá. Y pues el día de hoy quiero hacerte más que todo preguntas sobre el periodismo de crónica y también de investigación, si se puede la oportunidad. Claro que sí, Entonces, pues, acá estamos para echar cuento y conversar y me aprender. parece, totalmente. Pues primero empezar desde el inicio, ¿no? ¿Cómo es que llegó el periodismo de crónica a tu vida? Yo creo que, hay algo de suerte, algo de herencia, algo de ADN también, porque mi papá era periodista, pero era periodista más deportivo, más como de radio. Farándula, tal vez. No, él hacía toda la vida, desde los 13 años hizo radio y hizo toda su escuela en radio, desde mensajero hasta que llegó a dirigir emisoras. Entonces yo me crié en los medios de comunicación, en las emisoras, pero yo siento que nunca tuve afín por la radio y yo quería, mi papá tenía un espíritu muy aventurero, digamos que ahí sí él y yo, digamos, eso me lo transmitió a mí. De viajar. Entonces yo como que buscando esa aventura y viajar y conocer el mundo, pensé en un principio ser piloto de avión. Entonces me gustaba la aviación y que yo no sé qué, pero pues obviamente era una carrera que costaba muchísimo dinero y mi papá no tenía cómo costeármela. Y yo me dediqué como al un año y medio contemplativo, a no hacer nada, a jugar fútbol, en un pueblo muy donde el ambiente del narcotráfico era muy fuerte, Cartago Valle. Era la época del cartel del norte del Valle y de todo eso, de donde salió esa novela El cartel de los sapos y todo, pues sí. Yo lo viví en carne propia. Digamos que yo nunca estuve metido en ese ambiente, en ese negocio, pero pues al tener 18 años sí compartía con mucha gente que estaba metida ahí. El ambiente. Yo jugaba mucho fútbol, entonces en mi equipo había sicarios, había gente que estaba en eso y era muy difícil. Y un momento de mi vida que yo dije, no, pues yo no quiero esto para mi vida, yo quiero ya estudiar, necesito sentarme como a definir qué quiero hacer. Y empecé como por descartes. Para mí el colegio fue muy traumático, porque el colegio que me tocó a mí y yo, por los viajes de mi papá, yo pasé por muchos colegios. Sí. Y yo siempre detecté que en los colegios solo eran inteligentes los alumnos que sabían física, química y matemáticas. A los que nos gustaban las ciencias humanas, pues no. Entonces, yo siempre iba muy en contra de la educación de manera inconsciente, entonces, por eso yo creo que me demoré en entrar a la universidad y cuando yo decido entrar a la universidad, bueno, digo, empiezo una carrera que tenga esto, que no tenga matemáticas, que no... Yo no es que fuera malo en esas matemáticas, pero no me gustaban. ¿No te apasionaba? No me apasionaba. Y entonces di con comunicación social y periodismo, porque uno sale muy perdido del colegio. Y al principio poca gente apostaba por mí, pues porque en el colegio di tanta lidia y tanta vaina. Y resulta que empiezo a estudiar en la Universidad del Quindío y el primer semestre me becan por promedio, en una universidad pública y todo. Entonces, ese era como la primera vez en mi vida que yo le demostraba a mucha gente que yo no era el vago y el perezoso que muchos creían, sino que estaba como más encaminado. Y empiezo a estudiar comunicación, me apasiono, pero traía una herencia y algo en el ADN de mi papá, que era mi papá era un contador de historias maravillosa, entonces mi papá se sentaba y me contaba sus historias de niño y todo, y yo era así, yo no. O sea, era silencio absoluto, concentrado en lo que él me contaba. Y ahí empiezo como a descubrir que me gustaba contar historias. No me gustaba el periodismo inmediato, no me gustaban las noticias, me parece que es un oficio muy desprestigiado hoy en día en el país. Muy cierto, la censura. Sí, no, y sobre todo que para mí era muy duro como que estar detrás de un político a que le vote a uno una noticia o algo, eso es como mendigar y me parece que esta profesión hay que darle un estatus
mucho más neutral, importante. Sí. aparte. Y empiezo como a encontrar en la crónica y el reportaje, pues que eso no va de la mano en la inmediatez. Puedo pensar, puedo analizar y me atrapa mucho la imagen. Entonces yo ya a mitad de la carrera sabía que quería hacer crónica, reportaje y documental en televisión, en video. Porque además yo creo que en la televisión tú tienes que mostrar las cosas tal cual como son, en el periodismo. Digamos que en lo escrito tú puedes jugar un poco con la imaginación, la audiencia se imagina las cosas, lo mismo en la radio. En televisión no, es lo que es. Es un hecho. O sea, si tú dices está pasando eso, lo tienes que mostrar en video. Entonces es muy cercano a la realidad y a mí me apasiona la realidad. Es que la realidad es la que está llena de historias, no se las inventa uno. Pues si yo hubiera querido inventarme historias hubiera sido un novelista. Y por eso es que yo llego al periodismo, en televisión. ¿Cómo crees que es el periodismo crónico en Colombia? Yo creo que acá falta, digamos, la crónica ha ido como un poco desapareciendo porque hay una pelea hoy en día que yo no comparto y es ese afán de chiviar y de quién saca la noticia primero. Y eso se quedó ahí y entran las redes sociales a competir y las redes sociales hoy en día son mucho más rápido que los medios de comunicación. Entonces los medios no han entendido que no hay que competir con esas redes a ver quién cuenta algo primero, sino que hay que competir con calidad. ¿Cuál es la pureza? Claro, por ejemplo, el éxito de Informantes es que nosotros no competimos con la inmediatez. Nosotros cogemos notas que salieron hace 1 o 2 meses y las contamos mejor, con más calma. Y yo creo que por eso Informantes tiene el éxito que tiene hoy en día. Es un programa que lleva 8 años, que se ha ganado 4 premios nacionales de periodismo Simón Bolívar, 5 premios India Catalina. O sea, es un programa que tiene un reconocimiento y que se ha ganado a pulso un espacio en la opinión pública colombiana. ¿Qué campos no han cubierto todavía que te gustaría que cubrieran? No, yo creo que a mí hay una, digamos que una afición, por ejemplo, por la cocina. A mí me encanta. Yo cocino. Y pues nunca he hecho como, digamos, hay una persona que yo admiro mucho en el periodismo que es Anthony Bourdain. Okay. Digamos que los 2 referentes que yo tengo en el periodismo, uno es Kapuscinski, que es el libro que me atrapó de él es Ébano, y él describe por dentro África y por qué tiene tantos problemas. Él fue y se fue a vivir allá y describió muy bien y gracias a Kapuscinski yo entendí por qué África es como es. Y Bourdain, porque pues es un chef que no tenía ninguna noción periodística ni nada y se va con una cámara a hablar con la gente y a través de la comida muestra las sociedades. A mí eso me pareció, es de genios. Y a mí lo que me gusta, digamos, es eso, es caminar y narrar y hablar con la gente. Que, digamos, hoy en día los medios quieren ser muy pretenciosos. El periodista piensa más en ser famoso que en hacer un formato que le sirva más a la sociedad. Y que los entiendan. Sí, entonces yo digamos que esos son como los referentes que yo quiero hacer y no he tocado mucho es el tema de la cocina, que a mí me gusta. No haría un programa como Bourdain, pero sí me gustaría como meterme a ese mundo de las cocinas y de todo eso, pero que muestran sociedades a través de la comida. La cultura. Sí, no restaurantes lujosos para que lo inviten a almorzar a uno, no. Sino lo que hace la gente, porque uno se sienta, por ejemplo, cuando yo voy a zonas muy apartadas de Colombia. ¿Cómo cuáles? El Guaviare, el Putumayo. Gente que vive en condiciones muy precarias y uno se sienta en la cocina con ellos, en unas cocinas de leña, y ellos a hacer su comida y a compartir la comida, y ahí es donde uno escucha unas historias muy bonitas y eso me gustaría, como no sé, un formato que se llama Historias de Cocina o algo así. ¿Cuál sería el primer ingrediente que utilizarías para llevar y catalogar a la sociedad de que has conocido? Ingrediente. Digamos, el ingrediente colombiano, el sabor, el dulce, el sabor al dulce. Nosotros somos una sociedad que nos hace falta dulce. Vivimos en una amargura constante, nos creemos inferiores
pero también tenemos una capacidad de sobreponernos a la adversidad, que yo creo que si le echamos un poquito de dulce a nuestra sociedad, vamos a aprovechar todo ese talento que tenemos, y hacer un país mejor. Es que nosotros no, acá la gente no se cree, no quiere ser colombiano. Si tú ves acá la gente en un país tan bonito, con tantas riquezas, con muchas necesidades, pero Colombia tiene en parte los problemas que tiene porque no nos sentimos colombianos. Entonces preferimos pelear por una ideología política, por la otra, en vez de decir, al final de cuentas somos colombianos y por qué no trabajamos juntos por un mejor país. Muy ¿sí? cierto. Pero acá todos nos queremos ir de Colombia. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues con toda la experiencia que has recorrido, el mundo, aparte tienes familia, y teniendo familia es difícil encontrar un equilibrio. Pues si a nosotros nos cuesta, a los estudiantes que no tienen mucha comparación contigo, ¿cómo manejas ese equilibrio entre la familia? Yo creo que yo soy afortunado, tengo una familia que entiende muy bien mi trabajo. Digamos, por el lado, pues mis papás ya no están, pero mi papá me entendió siempre porque lo vi hacer eso a él también. Una persona muy apasionada por la que sí. En mi primer matrimonio, mi ex esposa pues me conoció trabajando en esto y siempre lo respetó. Mi hijo admira mi trabajo y mi actual esposa es periodista también, entonces lo entiende perfectamente. Claro. Y mi hermano pues vio a mi papá y ahora me ve a mí haciendo esto, entonces digamos que a mí me apoya muchísimo, entienden los tiempos. Por ejemplo, mi esposa sabe que me toca viajar, pero sabe que cuando no estoy viajando estoy con ella, entonces es cambiar cantidad por calidad de tiempo. Muy cierto. Ahí está el equilibrio con mi familia. Muy cierto. Es impresionante cómo puedes conseguir el equilibrio. Aparte que también lo podemos arraigar a las familias colombianas, que como se trabaja tan duro, se tiene la concepción de que no se puede tener ese vínculo con la familia, pero lo has logrado y te representa mucho también en las historias que muchas veces cuentas. Mira, nada es más importante que la familia, pero también el crecimiento profesional. Si uno está haciendo lo que le gusta, la familia también tiene que entender que si uno está contento contando historias, va a estar bien en la familia. Entonces tiene que haber el equilibrio. El problema es cuando la gente trabaja 15, 14 horas y no está feliz haciendo lo que hace y llega a la casa con mal genio y todo eso, pues está destrozando también el ambiente familiar. ¿sí? Es cierto. Entonces la clave en el equilibrio es hacer lo que se gusta, lo que a uno le gusta, para uno darle después calidad de tiempo a su familia y vivir en armonía. Bueno, y también pues ser periodista, la calidad es lo primordial, y teniendo eso en cuenta, ¿cuáles serían los pros y contras de ser un periodista? Eso es algo que, la calidad. Bueno, digamos a favor, el conocimiento. Uno adquiere mucho conocimiento. La oportunidad que el periodismo, por ejemplo, a mí me da de viajar, me permite vivir muchas cosas y no que me las cuenten, ¿sí? Okay. Que hoy en día, con tantas redes sociales, vivimos desde que nos cuenten cosas y no las estamos viviendo, entonces yo las vivo. Okay. Entonces, digamos que antes yo mucho tiempo, a mí siempre me ha gustado el estudio, pero por mi trabajo, pues solo hasta hace poquito pude terminar la maestría, hacer una maestría en lo académico, porque me la pasaba viajando y todo, pero también digo, casi 15 años viajando por todo el país y partes del mundo, pues lo que hicieron fue como hacer, digamos, hice una maestría en geografía, en culturas y todo eso, que me abrieron mucho la cabeza. Entonces eso es lo bonito del periodismo, conocer mucha gente, y no hablo de gente importante, porque mucha gente quiere conocer la gente famosa y todo, yo, digamos, conocer todo tipo de personas y sentarse uno a tomar un café con ellos y compartir una cena y todo, eso es muy bonito. En contra, digamos,
pues nada, que el periodismo hoy en día está muy desprestigiado, entonces los periodistas nos echan la culpa de todo, de que el país está como está porque la prensa informa mal, que yo no sé qué, los sueldos hoy en día no son tan buenos, o sea... La competencia por el dinero. Sí, lo que pasa es que digamos que yo pongo el tema del dinero porque el periodismo tiene que ser bien pago para que funcione bien. No es el caso mío, yo siento que pues, a mí me pagan bien y puedo hacer mi trabajo, pero si tú ves a un periodista de provincia, le pagan muy mal. Entonces pierde esa capacidad de denuncia porque la única pauta, el periodismo vive de la pauta de la sociedad y los únicos que pagan pauta en los periódicos regionales, por ejemplo, o en las emisoras locales de los municipios, son las alcaldías. Entonces, el periodista no puede denunciar, no puede contar las cosas como son, pues porque si no la alcaldía le quita la pauta y el periodista se muere de hambre. Entonces yo siempre he hecho como esa reflexión de que a los periodistas hay que pagarles bien para que la sociedad esté bien informada. Pero como ahora estamos en temas de medios donde todo lo queremos gratis y todo eso, entonces no nos quejemos del periodismo que tenemos porque no estamos aportando para que una prensa sea libre e independiente. Totalmente cierto. La comunicación social y todo lo que conlleva llegar hasta donde has llegado. Y pues esos pasos que has implicado para ser el periodista que eres, ¿cómo nos guiarías a los que vamos en el camino de la comunicación y en lo que te has enfocado para llegar hasta ese punto o para hacerlo bien? Yo creo que uno tiene que buscar su foco. Eso es muy, muy importante. Uno tiene que... Y mucha gente se le dificulta encontrar el foco o el rumbo. Y yo creo que el foco y el rumbo se encuentra es haciendo lo que a uno le gusta hacer. Si a usted le gusta escribir, pues dedíquese a escribir y disfrútelo. A mí me encanta viajar y con una cámara registrar esos momentos que vivo con los personajes. O sea, para mí, a mí no me da pereza coger un avión o una lancha o un caballo muchas veces o caminar, porque yo estoy disfrutando de ese. Siempre digo, uy, qué gente tan dura, cómo les toca vivir esto. Día a día. Entonces, sí, es saber que lo apasiona a uno y encaminarse por ahí, ¿sí? Hacer eso que tanto lo apasiona a uno. Si a usted le gusta echar cuento y sentarse a hablar con la gente, pues hágalo, eso lo va a disfrutar muchísimo y le va a salir muy bien y uno va mejorando cada uno. Eso es la clave, lo que a mí me ha funcionado. Yo no tengo como la varita mágica. Está en cada uno, es sí, encontrarse. Pero yo creo que cuando uno disfruta lo que uno hace, pues los resultados se ven. Sí. Y pues hace un ratito estabas hablando de foco y tu foco primordial es el periodismo de crónica. ¿Qué nos podrías contar del periodismo de crónica que la mayoría no sepa? Yo creo que yo escucho mucho a los periodistas que dicen, no, es que a mí me encantan, lo mío es contar historias. Y no lo hacen. Y uno ve y no cuentan una historia. Digamos que no es fácil contar una historia. Claro. Porque el periodismo se volvió como un oficio de preguntar y pimponear, pero a muchos periodistas les falta algo muy importante y es escuchar y percibir. Muy cierto. La comunicación es un proceso solo no de preguntar y transcribir, sino que la crónica te permite tener todos los sentidos alerta, o sea, desde escuchar, hablar, oler, sentir, y para tú poder contar una crónica necesitas describir todo eso. Claro. Entonces la crónica te permite estar con tus 5 sentidos puestos en el personaje o en el lugar que estás contando, mientras que en un día a día de un noticiero no, ¿qué piensa de esto? Ni siquiera escuchan. Yo sufro mucho cuando yo veo entrevistas en televisión, que hay muchos periodistas, ojalá hagas un día el análisis, y es el personaje hablando y el periodista mirando para otro lado, mirando el celular y todo eso. Entonces yo creo que eso es un error, es una falta de respeto, es todo. Si alguien te está dando tu tiempo contándote algo, pues míralo a los ojos y ponte en la tarea de escuchar y de entender eso que le está contando. Y eso es lo que a mí me ha dado la crónica, porque yo siempre estoy
analizando el entorno, el olor, hasta lo que está, digamos, la cámara coge esto y esto, pero yo estoy mirando lo que se ve detrás de cámara para poder describir y que el televidente sienta un poco lo la que conexión, sienten esos, como si esos estuviera personajes ahí. en esos lugares. Correcto. ¿Y qué historia de las que has podido contar desde otra perspectiva, desde atrás, desde bambalinas, te ha marcado la vida? Yo siempre digo una historia que siempre que me preguntan, yo siempre cuento sobre esta historia y es una historia que fue la que me dio trabajo a mí. Yo estaba como practicante en un programa muy famoso en esa época que se llamaba El Mundo Según Pirri. Sí. Yo era el practicante y obviamente uno llega a transcribir entrevistas. Y Pues, yo no, pucha, y lo mío en la calle. Hasta que al mes le dije, Pirri, a mí me gusta la investigación periodística, déjeme investigar un tema, de aquí hasta que yo me vaya, pues hasta que termine la práctica. sí. Me dijo, sí, Pirri siempre conmigo fue un bacán y me copió en todo. Me dijo, hermano, uno tiene que hacer lo que le apasiona. Entonces le va a poner una tarea difícil, pero yo sé que usted puede. Ellos llevaban buscando, en esa época el conflicto estaba muy fuerte. Entonces ellos querían buscar una familia desplazada en el momento en que se estuviera desplazando de una zona rural de Colombia y llegara a vivir a Bogotá y hacerle un seguimiento. Y eso fue dificilísimo, pero yo me la encontré. Me encontré la historia, unos campesinos que venían de Florencia, eran 5 niños, la señora en embarazo y el esposo, les habían matado a un familiar, entonces venían sin nada, con lo que traían puesto. Y yo hice esa historia y les hice el seguimiento a ellos hasta que nace el bebé. El bebé nace para diciembre. Está ahí pegado. Entonces estuve con ellos y esa historia fue muy bonita porque, pues primero, al haber conseguido esa historia, era dejar de poner el tema del desplazamiento solo en cifras, sino que el país sintiera realmente que era un desplazamiento. Y a esa familia le cambió la vida con el programa. O sea, hoy en día, para cortarte un poquito el cuento, ellos se los llevó el gobierno de Canadá, viven todos en Canadá, pues ya están grandes, profesionales, los hijos. O sea, ellos cuando vienen a Colombia vienen, me visitan. Yo soy el padrino del niño que nació, que hoy ya tiene 17 años. Qué honor. Entonces es una historia muy bonita porque yo digo, fue mi primer gran reto, lo superé con creces y eso permitió que a mí me dieran trabajo y que a una familia que venía con nada en el bolsillo le cambiara la vida y hoy en día puedan tener una calidad de vida inclusive superior a la de todos nosotros. Sí. ¿Sí? Entonces esa es la historia que yo digo más me ha marcado porque me abrió la puerta a hacer lo que hoy estoy haciendo. Y well, como esa historia hay muchas y pues ya tienes el trabajo de contárselo desde los informantes, pero como en un ámbito más académico, en algún libro podrías llegar a escribirlos o ya has escrito sobre el tema en general. Pues todo el mundo me dice que escriba un libro, yo la verdad creo que tendría que tener tiempo, escribirse necesita tiempo. Y yo igual escribo los libretos para televisión, entonces es un proceso creativo que desgasta muchísimo, pero si quiero escribir un libro, tranquilo, no quiero escribir como tengo que cumplir en el programa, tengo que cumplir esto, yo no sirvo, a mí estar como tan atareado no me deja pensar bien, y yo soy de tiempos lentos, a mí lo rápido no me gusta. Entonces seguramente algún día, yo guardo todas las transcripciones de las entrevistas que tengo y todo, seguramente algún día haré un libro. Es que tengo muchos personajes, tengo desde Garavito, me he sentado a hablar con Garavito, Yair Klein, que fue un jefe mercenario israelí que estuvo acá, he estado en Gaza, con Capriles en Venezuela, con Zico, que es un futbolista, o sea, uno dice, uno a qué hora saca un libro con tantos personajes que está, con la guerrilla, con los paramilitares, con tanta gente, que pues seguramente lo haré, pero cuando en este momento siento que estoy en un momento de mi vida de muchos compromisos. En el momento en que cumpla con esas metas que tengo que cumplir, seguramente me sentaré a escribir un libro.
Pues Clara, pero también tienes que tener en cuenta que para escribir el libro hay muchas censuras y todas esas cosas. ¿No has experimentado No, algo al respecto durante toda tu no, carrera? no, mira que no. Precisamente como yo hago un periodismo que se demora más tiempo en elaborar, entonces todo está muy bien sustentado. Digamos, yo hace 15 días salió una nota donde iban a dejar libre a Garavito y comprometía a un general de la República. Seguramente si yo llego sin las pruebas y todo, ahí sí me censuran. No, pero como estaba todo tan bien sustentado, pues no les queda otra sino que apoyarme, ¿no? Igual Caracol siempre ha sido muy respetuoso con el trabajo mío. A mí nunca me han llamado como, venga, a ver, nunca, eso yo puedo dar fe, ni nunca digamos que yo sí sentí alguna vez censura, pero estando en un canal público en Teleantioquia, ¿Cuál? en Teleantioquia, y precisamente fue cuando llegó, eso, Teleantioquia cambia cada vez que hay cambio de gobernador. Entonces a mí me había tocado Aníbal Gaviria de gobernador, habían respetado mi trabajo, Luis Alfredo Ramos, habían respetado mi trabajo, no sé por qué, porque yo no. Después llegó Sergio Fajardo, nosotros estábamos en un proyecto desde la administración anterior que se llamaba Infrarrojo, Sí. y era un programa de periodismo profundo, de reportajes profundos, donde denunciábamos cosas y todo, y era un programa muy exitoso, pues llevábamos como 13 premios de periodismo, algo como creo que ningún canal regional lo ha logrado. Y cuando llega Fajardo a la gobernación de Antioquia, su asesor de comunicaciones me manda la razón, ¿no? Pues como que Infrarrojo no podía seguir haciendo denuncias, sino que a mostrar las cosas bonitas de Antioquia, y a mí me parecía incoherente eso. Claro. Y ahí es cuando decido pues como venirme para Bogotá y empezar en Informantes. Para todas las personas que nos encanta, nos apasiona saber qué es lo que pasa en el periodismo y la verdad de los hechos, ¿cuáles son los aspectos que rescatarías para decirnos a nosotros, miren, empiecen por acá, sabiendo que Colombia es esto, empiecen por acá y díganos? Yo creo que la mejor manera de empezar en el periodismo es no dejar que a uno le cuenten las cosas, sino uno ir y encontrar las respuestas por uno mismo. Como lo fuiste a investigar. Eso fue sacaste. Lo que a mí me sirvió. Porque es que hoy en día estamos una sociedad sobreinformada. Entonces a ti te llega un rumor por WhatsApp. Y entonces ya inmediatamente la sociedad coge y ese rumor que le llegó por WhatsApp lo pasa a otra red social que es Twitter y a opinar, y asumen que todo es verdad. Y resulta que están jugando un poco con la gente a través de las fake news, de meterles un miedo constante, todo digamos, para intereses de unos pocos. Entonces en el periodismo lo que hay que hacer es estar uno metido ahí y uno mismo buscar las respuestas, no esperar a que otros se los digan. Cuando tú desarrollas esa habilidad, es muy difícil que te metan los dedos a la boca. ¿Y de qué manera? Porque nosotros nos piden mucha investigación, ya que en mi caso estamos finalizando, y pues salir al mundo es encontrar otra cosa totalmente diferente a lo que nos piden académicamente investigar. Entonces, cuando a ti te dicen investiga, ¿tú por dónde empiezas? Yo empiezo principalmente pues por el internet, porque es la fuente más rápida. Es más rápido. Pero si no es tan versátil a veces, ir hasta la biblioteca. Lo mejor es ir y conversar con la gente directamente. Lo mejor es sentarse a hablar con la gente, tomarse un café, tomarse una botella de agua, y ahí tú empiezas a dimensionar la realidad, ¿no? Yo sé que es difícil, pero cuando uno da ese paso es mucho más satisfactorio y entiendes mejor, porque es que tú en internet tienes información, pero hablando con las personas entiendes es el contexto, ¿sí? Okay. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de guerrilla, yo cubro conflicto, de la guerrilla, yo sentado desde el Ministerio de Defensa, donde el ministro me pasa un boletín de prensa donde son narcoterroristas,
a irse uno hasta un campamento guerrillero, convivir con ellos 2 días y entender por qué la mayoría de esos guerrilleros están ahí, ¿sí? Sí. Entonces, por eso es mejor ir hasta allá. Mira que lo más fácil para el periodismo es irse para el Ministerio de Defensa. A usted le dan tinto, desayuno, lo montan en avión presidencial, todo el cuento, Pues. y y eso, información oficial. Pero tú, si vas hasta la guerra, donde ocurre la guerra y te sientas con los combatientes sin juzgar, allá tú estás entendiendo el contexto de lo que es el verdadero conflicto. Y algo que me intriga mucho es saber cómo es que te proteges a ese ámbito, porque una cosa es pues ir y pues nosotros desde acá tenemos que mirar a personas como tú que lo han vivido en carne propia, pero llegar hasta allá y de qué manera se protegen o como para perderle el miedo. El mayor escudo de protección yo creo que es el respeto hacia el ser humano. Yo no juzgo, no juzgo que porque es narco, que porque es guerrillero, que porque es paramilitar, que porque es soldado, que porque es policía. Yo siempre me siento frente a una persona, y siempre la trato con respeto. Cuando uno trata con respeto y con educación a un ser humano, esa persona en un alto porcentaje no va a hacer nada contra ti. Y te lo digo porque, por ejemplo, estuve sentado con Garavito. Y personalmente yo creo que Luis Alfredo Garavito no debe salir de la cárcel, porque vuelve y mata niños. Pero no quiere decir que yo considere que él sea una persona mala. Para mí es una persona enferma, que no es capaz de controlar sus impulsos, es pedófilo, obsesivo compulsivo, asesino serial. Entonces el peligro es porque él no tiene control sobre su cabeza, y eso me lo dio, fue sentarme a hablar con él, no juzgarlo. Y él me dio tanta información que yo puedo decir con veracidad que si él vuelve y queda libre, pues vuelve y mata niños, ¿sí? Pero la forma de uno blindarse es tratar con respeto a la persona y decirle la verdad, que uno no está yendo ahí a sacarlo en limpio y para hablar bellezas de él y después sale uno en el medio y acaba con esa persona, Claro. Sino decirle, venga, yo estoy viniendo hasta acá porque quiero contar la verdad desde acá. Y le estoy dando una oportunidad que usted exprese esas ideas que usted manifiesta que tiene, pero eso no implica que yo no pueda preguntar cosas incómodas para tratar de entender. Entonces mucha gente entiende eso, y terminamos haciendo pactos de caballeros donde nos respetamos, donde pues, nunca me ha pasado como a mayores algo. Y ese tipo de valores serían los que les faltan a la mayoría de periodistas. Pues yo no juzgo, yo no sé si les falta o no. Yo creo que, digamos, a veces la gente quiere irse por el camino más fácil. A mí, por fortuna, mi papá me enseñó que muchas veces irse por el camino difícil trae mayor satisfacción. Y el camino difícil es viajar a la Colombia profunda, donde no llega el Estado y todo eso, y entiende uno realmente por qué pasa lo que pasa en Colombia, ¿sí? Otros son más cómodos, de verdad, yendo a una oficina de prensa, que les den el boletín de prensa y todo. Otros les gusta más ser famosos que ser periodistas. Yo no, a mí me gusta es entender el porqué de las cosas, y con eso estoy contento. Como nos has dicho hasta ahora, pues el camino fácil en el ámbito escolar también se aprende, es que todo empieza a escalar de la educación de un país. Entonces, pues nosotros ya sabiendo que no es la mejor opción coger el camino fácil, sino irse por el difícil, como te ha tocado, saber el contexto, saber no solo la primera versión que te cuenten, que es lo que tratamos de enfocar en el Lincoln Podcast a través de diferentes periodismos, el tuyo que es el crónico y muchos otros periodismos que hay, saber cómo encontrar la verdad que nos has dicho y sobre hasta ahora. todo la realidad más que la verdad, porque la verdad yo creo que es muy subjetiva, pero sobre todo mostrar la realidad de la manera más aproximada. En el periodismo hay algo que dicen que es que el periodismo es el fiscal del poder y todo. A mí me parece que le pusieron un candado muy pesado al periodismo, porque es que el periodista tiene, si mucho, un equipo, una cámara o una grabadora, y entonces muchas veces quieren que sea que el periodista supla la labor de la justicia, y a mí me parece que eso es un error, porque
si la justicia, con todo el aparato que tiene, un fiscal, un juez, tienen equipos de investigación y todo, y no pueden desarrollar o sacar a flote un caso, mire el caso Colmenares, o sea, les cuesta. Imagínese un pobre periodista que le pagan mal, que le toca andar a pie muchas veces y todo. Entonces el periodista está para desnudar un poco la realidad, pero no está para condenar personas. Ok, totalmente cierto, como Garavito. Entonces, con todas las historias que nos has contado el día de hoy, que son lo que nos falta a nosotros para encender esa pasión y encontrar nuestro camino, ¿qué consejo, digamos, de motivación que tú hayas dicho es lo único que sigo lo que sigo en mi vida para levantarme todos los días y decir, hoy quiero contarle a la gente que esto es lo que está realmente pasando? A mí me gusta, digamos que yo no sé si yo soy bueno para dar consejos o no, porque pues mucha gente me dice, ¿usted cómo va a aconsejar que se metan en las zonas donde usted se mete, que son peligrosas Te y todo? decía, el miedo. Entonces, yo lo único que digo es, sigan el instinto, lo que de verdad les gusta y les apasiona. En el periodismo, la gente, la sociedad necesita ser escuchada, entonces mejor escuchar que salir a hablar, a echar un carretazo para que la gente se dé cuenta que yo estoy opinando sobre algo y que me las sé todas. Yo creo que en el periodismo uno no se las puede saber todas, porque es que yo parto de mi trabajo desde la ignorancia. O sea, yo no sé un problema, y puede que haya estado en un mismo sitio en diferentes ocasiones, y siempre voy a contar historias diferentes, porque el mundo se mueve. Entonces, la ignorancia, aceptar la ignorancia es el primer paso para poder hacer de verdad periodismo, porque esa necesidad de salir de esa ignorancia te lleva a entender los problemas, sí, y a explicárselos mejor a la gente, ¿sí? En vez de estar pensando en salir en cámara y cómo me veo y todo eso. Me parece que eso es muy banal, y es mejor untarse de calle y de territorio y de muchas otras cosas para entender uno la sociedad, porque finalmente el oficio del periodista es entender la sociedad y darle voz a la sociedad. Muy cierto, totalmente cierto. Muchas gracias por darnos ese consejo de la sociedad, que es primordial, y que nos importen los demás, que juzgar, escuchar, y lo que nos dicen todo el tiempo en las aulas, prestar atención. Total. A lo que pasa alrededor. Ustedes tienen que pensar que cuando un profesor se para frente a ustedes, les está regalando el tiempo, el tiempo, lo que él se demoró preparándose, todo, lo que él prepara una clase, todo eso. Y son 45 minutos que pasa mucho, igual que el periodismo. Muchos periodistas no escuchan a sus entrevistados. Entonces lo mismo es un profesor cuando está ahí parado. Los alumnos deberían de valorar el esfuerzo que hace un profesor por explicarles algo para que les sirva a la vida. No todos son buenos profesores, pero algo aprende uno. Por ejemplo, te voy a decir algo. Cuando yo empecé a hacer bachillerato, nos daban, ahí antes uno empezaba a ver inglés cuando uno empezaba bachillerato. Okay. Y yo me acuerdo que el profesor de inglés era una mala persona porque de primerazo nos hizo sentir brutos por no saber inglés. Nos hizo sentir, o sea, y de hecho es una cuestión que yo todavía digo, este señor hizo mucho daño, pero gracias a ese daño que hizo ese profesor, yo entendí que yo nunca debía ser así, y cuando fui profesor nunca fui así con los alumnos, así fueran los más vagos y todo, siempre me tomé el tiempo de decirle, venga, sentémonos, echemos cuento, tomémonos un café, ¿qué le pasa? Claro. Muchas veces la gente lo que necesita es que la escuche. Sí, el país necesita que lo escuche, por eso es la profesión que has escogido y cómo has guiado, y que nosotros podamos hacer eso, no solo desde el periodismo, sino de todas las áreas de conocimiento que existen, es impresionante. Muchas gracias por venir aquí el día de hoy y contarnos tu perspectiva, lo que significa la crónica para ti y la investigación, que lo iremos encaminando.
poco a poco. No, Muchas a ti, gracias. muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus compañeros. Listo, ya les diré. Muchas gracias.